¿Cómo están? Que se vayan conectando sus compañeros y ahorita empezamos, ¿ya?
¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan poquitos? ¿Están en otra clase? Es que los de No, ellos porque el de fisiopato ha tardado 10 horas en explicarnos las cosas y recién está llamando listo. Oh, está todavía en fisiopato entonces. Bueno, terminando. Sí, Doc. Ya, les esperaremos entonces 3 minutitos más y después empezamos recién, ¿ya? Bien, creo que así, ahora sí ya están la mayoría. Bien, vamos a continuar entonces con los fármacos simpático-miméticos. Como decíamos ayer cuando vemos la midodrina, esta es agonista alfa 1 selectivo. Entonces, obviamente vamos a tener buen efecto con menos efectos adversos que los que no son selectivos, pero por ser más selectiva alfa, pues vamos a tener predominio del efecto a nivel de la musculatura. Entonces, tenemos buen efecto sobre la contracción vascular. Pero también tenemos buen efecto sobre la relajación vesical, justamente porque alfa 1 tiene buena distribución a nivel del músculo
vesical. Entonces, va a actuar por aumento o estimulación de la fosfolipasa C, por lo tanto tenemos aumento del calcio intracelular y del IP3 y el diacilglicerol. El efecto principal, por lo tanto, va a ser la vasoconstricción, que nos va a subir la presión arterial. Este efecto se aprovecha en la hipotensión ortostática. Entonces sabemos que la hipotensión ortostática está definida como una disminución brusca de la presión arterial frente al cambio postural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el paciente cambia de posición, por ejemplo, de recostado a sentado o de sentado a parado, hay un descenso brusco de la presión que no logra ser compensado por los mecanismos endógenos fisiológicos, porque en condiciones normales, si en este momento, por ejemplo, todos se ponen de pie, no se van a desmayar todos. Tal vez alguno pueda llegar a desmayarse, la mayoría no va a sentir nada y alguno que otro puede sentir un leve mareo. ¿Por qué? Ese cambio postural sabemos que lo que hace es que por el efecto de la gravedad, la sangre tiene la tendencia de bajar hacia las extremidades inferiores, lo que determina disminución de la perfusión cerebral. En condiciones normales sabemos que el simpático responde rápidamente a ese cambio, produce una vasoconstricción por el efecto a nivel de los receptores alfa y esto compensa y evita que nos desmayemos o que nos estemos mareando cada vez que cambiamos de posición. En los pacientes con hipotensión ortostática, este mecanismo de compensación fracasa. Eso determina que estos pacientes tengan la necesidad, podríamos decir, de recibir fármacos que les ayuden en ese proceso de regulación, porque de lo contrario, con mucha frecuencia tienen desmayos, desequilibrio, descompensación, porque no hay esa respuesta que debería existir, ¿sí? Entonces se usa en ellos midodrina, 10 miligramos en 3 tomas diarias, divididos cada 4 horas. Y la razón de este intervalo es justamente porque el objetivo es que la última dosis que recibe el paciente la reciba antes de las 5 de la tarde. ¿Y por qué se produce esta diferencia? Porque vamos a tener, por ejemplo, digamos que toma a las 7 de la mañana, 8, 9, 10, a las 11 toma la segunda dosis, 12, 1, 2, a las 3 toma la tercera dosis, ¿sí? Y el objetivo es que tengamos un buen efecto de control a nivel de la presión arterial o de esta respuesta refleja, pero que no se produzca un efecto excesivo durante la noche. ¿Por qué? Cuando el paciente está recostado durante su descanso, no necesita este efecto de vasoconstricción, porque las presiones, por decirlo así, se equilibran por la posición en la que está, no hay ese efecto de la gravedad. Entonces, si durante la noche tuviéramos un efecto muy marcado de esta respuesta vasomotora, podríamos decir, podemos tener más bien complicaciones de hipertensión durante el sueño o complicaciones por la elevación de la presión durante el sueño. Y en ese periodo no es necesario el efecto de este fármaco. Entonces le damos el fármaco de modo que tengamos buena respuesta y buena impregnación de fármaco durante el día y durante la noche que no necesitamos el efecto, pues no se produzca. Y así evitamos las complicaciones relacionadas a esto, ¿sí? La otra situación en la que se ha visto útil este fármaco es en la incontinencia urinaria por el efecto que mencionábamos sobre el detrusor. Entonces facilita la relajación del músculo vesical y permite un mejor tono en el trígono, lo que va a facilitar la continencia urinaria del paciente. Alfa 1 a nivel vesical, pues es otro sitio donde el efecto es bastante adecuado. Vamos a utilizar 2.5 a 5 miligramos en 2 o 3 tomas, dependiendo de cómo va respondiendo el paciente. Obviamente aquí la recomendación que hicimos en los anticolinérgicos que tenían esta misma aplicación clínica es la misma. Tenemos que ver cuál es la causa de la incontinencia, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, ¿no? Si fuera una incontinencia en una pacientita que tiene un debilitamiento extremo del piso de la pelvis, está con su cistocele, etcétera,
los fármacos no van a ser demasiado eficientes. Ayudarán un poco, pero va a fracasar la respuesta, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, es importante que vayamos mencionando, que vayamos reforzando, si quieren, estos elementos para mejorar la respuesta o veamos si se necesita otro tipo de corrección. Si el grado de descenso, el grado de debilitamiento es muy importante, el fármaco no va a ayudar. El paciente necesita una corrección quirúrgica y si no la tiene, pues no vamos a tener una respuesta adecuada. Bien, otro de los fármacos simpático-miméticos que vamos a ver es la fenilefrina. La fenilefrina, esta también es agonista alfa-1 selectiva, ¿sí? Entonces, el efecto o la ventaja fundamental con la fenilefrina es la vasoconstricción, pero no la única. También vamos a tener buena respuesta midriática, buen efecto cicloplégico, perdón, me trabé, y buen efecto descongestivo. El efecto descongestivo está ligado de forma directa a la vasoconstricción. Cuando tenemos un paciente con congestión, por ejemplo, digamos el paciente está resfriado, y algo característico del resfrío común es la congestión nasal, no puede respirar, está chorreando la nariz con una rinorrea terrible. Entonces, esa congestión tiene como base una respuesta de tipo inflamatoria con vasodilatación, fugas de la microvasculatura, llegada de factores inflamatorios, células inflamatorias que producen edema localizado y que producen además un exceso de secreciones, ¿sí? Entonces, en todos esos casos, pues lo que vamos a ver es que existe una alteración de estas respuestas que puede ser corregida con una vasoconstricción. Si producimos vasoconstricción, vamos a reducir el edema, vamos a reducir las fugas de la microvasculatura, la llegada de los factores inflamatorios y ciertamente vamos a tener una muy buena respuesta sobre la congestión, ¿sí? Entonces, por eso se usan como anticongestivos también. Entonces, en base a esto es que vamos a ver las aplicaciones. Una de las situaciones en las que se puede usar la fenilefrina es la hipotensión aguda. En pacientes con hipotensión aguda podemos usar por vía subcutánea o intramuscular la fenilefrina. En adultos usamos de 2 a 5 miligramos cada 10 a 15 minutos y en los niños usamos de 0.1 miligramos por kilogramo cada hora o cada 2 horas, ¿sí? Obviamente en la hipotensión aguda, ¿qué debemos considerar? Si es una hipotensión aguda, tiene que haber algún elemento que la ha causado y debemos buscar cuál es ese elemento, o sea, ¿qué ha producido esa respuesta de hipotensión aguda? Por ejemplo, digamos que mi paciente ha tenido un accidente de tránsito, lo han atropellado y ha perdido cantidad importante de sangre. Obviamente va a tener una hipotensión aguda. El fármaco me va a ayudar porque va a producir un vasoespasmo que al subir la resistencia vascular periférica suba la presión y me estabilice al paciente, que seguro está con una presión terriblemente baja, pero no va a ser un efecto sostenible en el tiempo, ¿sí? Porque lo que va a ocurrir es que si yo no corrijo esa pérdida de volemia de sangre que ha tenido el paciente, tarde o temprano el vasoconstrictor va a fracasar, ¿sí? Porque necesito reponer eso que falta, si no, el paciente va a colapsar, ¿sí? No va a ser suficiente el vasoespasmo, igual se me va a ir complicando el paciente. Entonces, en cada caso tengo que analizar la causa y ver si esta se puede corregir o qué otros elementos tengo que manejar para corregir. El vasoconstrictor rápidamente me va a ayudar a estabilizar al paciente y ganar tiempo, pero no está solucionando una causa específica, ¿sí? Bien, en lo que es la congestión nasal, como decíamos, ¿no? En los casos donde hay mucha congestión, está tapada la nariz, el paciente no puede respirar, es de utilidad. Vienen en gotitas y puedo administrar de 1 a 2 gotitas, por ejemplo, en cada fosa nasal, y eso me va a permitir abrir la fosita para que el paciente pueda respirar de forma más adecuada. O también vienen en dispensadores en puff. Algunos tienen una especie de narinetitas con 2 piquitos para poder dispensar y otros tienen una especie de pico, un solo pico,
que se introduce en la narina y se hace el disparo, igual que en los pacientes asmáticos, ¿no? Solo que es directo en la naricita y sale el puff, ¿no? Entonces se puede usar de 1 a 2 puff las veces que sean necesarias. Obviamente, por ejemplo, si fuera un resfrío común, tiene que seguir su proceso de evolución, ¿no? El fármaco no va a ser mágico y va a hacer que desaparezca la infección viral. La infección viral va a seguir su ciclo, los 7 y 14 días que tiene que seguir, y esto nos va a ayudar a controlar los síntomas, pero no está resolviendo otra vez la causa del problema. Y obviamente, mientras la causa no esté resuelta, los síntomas van a regresar, ¿sí? Aunque use fármacos, el paciente va a mejorar, se va a sentir mejor, pero va a volver, va a mejorar, va a empeorar, va a mejorar, va a empeorar, hasta que la causa sea eliminada, ¿sí? O se autolimite. También sirve como midriátrico y cicloplégico. Esto es muy similar a lo que hemos mencionado para los anticolinérgicos. Entonces recuerden, cuando necesitamos hacer el estudio de fondo de ojo o evitar la formación de adherencias en un postquirúrgico, también van a ser de utilidad, ¿sí? Se usan de 1 a 2 gotitas en cada ojo antes de realizar el procedimiento, el estudio, el examen y demás, ¿no? También sirven bastante. También se han utilizado mucho como descongestionantes en pacientes con pingüéculas, pterígions, conjuntivitis alérgicas, uveitis, ¿sí? Entendiendo que en todos estos cuadros algo característico es la hiperemia conjuntival, es decir, hay una congestión persistente en el ojito, es decir, el ojito del paciente está rojo todo el tiempo. Y muchas veces, más que la molestia real o el problema real al paciente, lo que le incomoda es esa coloración roja del ojo, ¿no? Porque da la impresión de que, no sé, está trasnochado o ha bebido o alguna cosa así, ¿no? Entonces le incomoda la apariencia que le da el ojo rojo. Pero obviamente en pterígions, uveitis, pingüéculas, etcétera, se debe analizar la posibilidad de hacer una corrección quirúrgica, porque esa presencia de tejido que no debería estar ahí es lo que va a determinar una mala lubricación del ojito, un enrojecimiento constante de la conjuntiva. Y si bien las lágrimas artificiales pueden ayudar a mejorar la lubricación, no van a ser suficientes en muchos casos. Entonces, en estos casos, la fenilefrina, por ejemplo, cumple un papel diferente, porque va a producir vasoconstricción, entendiendo que parte de ese enrojecimiento de la conjuntiva está producido por vasodilatación de los pequeños vasitos que están irrigando la conjuntiva, que se inflaman por la sequedad, por la presencia de este tejido anómalo, por algún proceso alérgico, infeccioso, etcétera. O sea, hay una respuesta inflamatoria y está mediada por vasodilatación de los vasitos que están irrigando la conjuntiva. Entonces, obviamente, al producir vasoconstricción de estos vasitos, vamos a quitar el rojo, ¿sí? Entonces, es bastante eficiente. El paciente se va a poner las gotitas en el ojo y después de minutos va a notar que el ojito se pone blanquito, ¿sí? Entonces, es importante orientar al paciente porque normalmente vamos a usar de 1 a 2 gotitas cada 3 o 4 horas, pero también hay que manejar la causa o ver cuál es la causa específica. Pero el paciente siempre se va a ver tentado a querer abusar, podríamos decir, del fármaco, ¿no? Y ponerse, qué sé yo, cada hora o cada 2 horas para que el ojito esté blanco, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esas sobredosificaciones, porque sí se ha visto que pueden producir un aumento de la presión intraocular porque estamos produciendo vasoconstricción, ¿sí? Y esto nos puede producir complicaciones similares a las que vamos a ver en un glaucoma, ¿no es cierto? Obviamente depende del tiempo, cuánto tiempo vamos a utilizar. Por ejemplo, en las hemorragias conjuntivales también es de mucha utilidad, ¿no? Van a ver que hay situaciones en las que, qué sé yo, al paciente le han dado un puñete en el ojo y está como si tuviera sangre, así una hemorragia en el ojo, se ve todo lleno de sangre. Entonces nos ayuda a reabsorber más rápido esa hemorragia. También sirven mucho en esos casos. Y obviamente estas hemorragias conjuntivales también se pueden producir con cosas tan sencillas como que el paciente se agachó para levantar algo y pues se ha levantado y ha hecho un pequeño esfuerzo y se ha roto un vasito y aparece una hemorragia,
¿sí? O sea, no siempre las hemorragias conjuntivales están relacionadas a traumas severos. A veces el paciente ni se da cuenta en qué momento se produjo, ha despertado, se ha mirado y su ojo estaba así como lleno de sangre, ¿no? Y puede ser algo sencillo, un estornudo, bajar la cabeza y pararse de golpe, salir de golpe a un ambiente más frío, o sea, esos cambios térmicos, pueden ser cosas así bien sencillas que producen estas hemorragias conjuntivales. Y obviamente, otra vez decimos, ¿no? La estética, la apariencia que tiene el paciente no es muy agradable y pues conviene favorecer la reabsorción más rápida de esa hemorragia. Y en esos casos pues sirven de mucho. Bien, la pseudoefedrina es otro simpático mimético de uso común. Va a ser agonista alfa, no es selectiva, es alfa nada más. Y se usan de 30 a 60 miligramos en 3 o 4 veces por día. Pero depende también para qué se está usando, tiene varias aplicaciones. Va a ser un potente vasoconstrictor por el efecto alfa que tiene, por lo tanto va a subir la presión arterial y este es uno de los elementos que hay que vigilar cuando usamos pseudoefedrina. También va a producir relajación vesical por la distribución alfa que tenemos a nivel vesical y también tiene potente efecto anticongestivo, por lo mismo que dijimos los fármacos anteriores. Entonces, se puede usar en pacientes con hipotensión ortostática crónica, da buenos resultados, solamente que es menos selectiva que las dos anteriores. También se puede usar en incontinencia por estrés y en las congestiones nasales. Y podríamos decir que en las congestiones nasales es en lo que más se ha utilizado la pseudoefedrina. Y les aseguro que la mayoría de ustedes seguro que han consumido pseudoefedrina. Porque la mayoría de los antigripales comunes que tenemos contiene pseudoefedrina o isoefedrina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son simpático-miméticos y es muy común que asociemos estos fármacos con clorfeniramina. La clorfeniramina es un antihistamínico que también va en los antigripales convencionales y que van combinados además con paracetamol. Entonces, fíjense por qué. O sea, esta combinación del antihistamínico, el simpático mimético y el paracetamol nos van a ayudar a controlar básicamente todos los signos síntomas de un resfrío, ¿no? El paracetamol va a ayudar a controlar el dolor de cabeza, la fiebre, que es común, y la clorfeniramina y el simpático mimético, sea pseudoefedrina o isoefedrina, nos van a ayudar a controlar la congestión, la rinorrea, los edemas relacionados a esta respuesta inflamatoria localizada. Entonces nos ayudan a controlar la fiebre, la cefalea, la rinorrea, la congestión nasal, que es lo que más molesta al paciente, ¿sí? Entonces se usa mucho en lo que son los antigripales y ahí suele ir asociada con estos otros fármacos. La clonidina es un simpático mimético muy particular, ¿sí? Porque fíjense, es agonista alfa 2 y va a producir inhibición de adenilciclasa y se puede usar en dosis de 130 a 300 microgramos o dosis de 0,15 a 0,8 miligramos por día en 2 o 3 tomas, dependiendo de para qué estamos utilizando, ¿sí? Y vamos a ver que pues, su aplicación, podríamos decir, tiene algunas características muy particulares. Alguna vez me preguntaban y me decían, doctor Alcatsun dice que la clonidina es simpático mimético, pero el libro de Fisiopato dice que la clonidina es simpático lítico, entonces ¿a cuál le hago caso? Y yo me reía y les decía, a los dos, porque los dos son correctos, ¿sí? Y me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser simpático mimético y simpático lítico si ambas cosas son contrarias? Y yo les decía, depende qué estás analizando. Entonces ahora vamos a ver eso. Entonces, si nos fijamos el mecanismo de acción de la clonidina,
Fíjense, es agonista alfa 2, o sea, por mecanismo de acción es absolutamente un simpático mimético, porque estimula receptores alfa y eso lo convierte en simpático mimético, ¿sí? Pero fíjense el efecto. Vamos a tener un efecto vasoconstrictor, que es lo esperado por ser agonista alfa, pero ese efecto vasoconstrictor se va a enmascarar por el efecto simpático lítico central, que disminuye la presión arterial, la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto con esta clonidina? Que cuando el fármaco ingresa, su concentración a nivel central es más rápida que en el resto del organismo. Entonces, a nivel central produce la vasoconstricción esperada por el efecto alfa, sí produce su efecto simpático mimético. Entonces, produce una vasoconstricción acelerada y esto lo que hace es que el sistema nervioso central capte esa vasoconstricción y diga, uy, se está produciendo mucha vasoconstricción, esto está peligroso, y manda como respuesta compensatoria a esa vasoconstricción una inhibición de la liberación de catecolaminas. Es decir, la vasoconstricción que produce la clonidina a nivel central produce una inhibición de la liberación de neurotransmisores simpáticos. Por lo tanto, la respuesta a nivel periférico por la falta de neurotransmisores simpáticos es disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la frecuencia cardíaca y lo que consigue una disminución importante de la presión arterial. Vale decir, el efecto que nos va a producir la clonidina es simpático lítico. Por eso les decía, es simpático mimético por mecanismo de acción y es simpático lítico por efecto. Y esto lo entendemos fácilmente al ver la aplicación clínica. Si el efecto es bajar la presión arterial, ¿cuándo vamos a usar clonidina? Cuando tengamos hipertensión arterial. Sí, es un fármaco muy utilizado en pacientes hipertensos, porque lo que hace es bajar la presión arterial, aunque sea un simpático mimético, ¿sí? Entonces, no se olviden, la clonidina es un simpático mimético por mecanismo de acción, pero es simpático lítico por efecto. Y la aplicación clínica está dada por su efecto. Por eso es que se usa en cuadros de hipertensión arterial, ¿sí? Muy bien. Y bueno, los bochornos, diríamos, es una aplicación extra, podríamos decir, de la clonidina, porque sí se usa en algunos casos, pero los resultados son bastante variables. ¿Y por qué decimos eso? O sea, los bochornos son esa sensación de diaforesis, hipertermia, fatiga, calor, etcétera, que describen las pacientes menopáusicas, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver que la menopausia es muy variable entre paciente y paciente. Hay pacientitas que presentan su menopausia y pucha, les produce unos malestares terribles, cambian de humor, aparecen de un momento a otro mojadas por sudor, están hipertérmicas, se descompensan, o sea, les da pero terrible, ¿no? Se ponen súper mal. Y a veces pasan unos años y se va estabilizando y va mejorando las molestias. Pero hay pacientitas que llega su menopausia y no pasa nada, siguen haciendo su vida exactamente igual, notan algún pequeño cambio por ahí, pero no les afecta en nada, ¿sí? Y hay pacientitas que se puede presentar, como decíamos, con toda la sintomatología característica, pero además pasan los años y no desaparece. Y persiste con todas esas molestias todo el resto de su vida. Entonces varía, ¿no? De paciente en paciente varía terriblemente. Entonces, con los tratamientos de la menopausia o de estas características en la menopausia, pasa lo mismo. En algunos casos damos un tratamiento X y va muy bien,
La paciente mejora de forma importante, se logra estabilizarla, etc. Pero en otras pacientes no pasa nada. Le damos la medicación y es como si no le diéramos nada. Sigue exactamente igual, ¿sí? O peor. Entonces es muy variable. Pero para la hipertensión arterial sí se conoce muy bien su efectividad y se usa bastante. Bien, otro simpático mimético que vamos a analizar es la ritodrina. La ritodrina es agonista beta 2, es más selectivo beta 2, ¿sí? Al ser selectiva beta 2 tiene muy buena potencia a nivel uterino y es en esta localización donde más se la va a utilizar. Entonces, fíjense, tenemos una dosis inicial de 50 a 100 miligramos por minuto por vía intravenosa y luego pasamos a una dosis de 150 a 350 miligramos minuto. Seguimos por vía endovenosa o intravenosa. Y para mantenimiento pasamos a una dosis inicial de 10 miligramos cada 2 horas y esto lo mantenemos por 24 horas. Y para mantenimiento le damos de 10 a 20 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Estas dosis ya serían para la paciente cuando se está yendo a la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a mencionar al respecto? Uno es el tratamiento que vamos a utilizar para estabilizar a la paciente cuando ha llegado al servicio de emergencia, la estabilizamos y demás. A estos pacientes se les denomina ARO, alto riesgo obstétrico, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir que se está adelantando el parto? Este APPT quiere decir amenaza de parto pretérmino. Se considera un feto o un producto maduro a partir de las 37 semanas. ¿Por qué se dice esto? Porque después de las 37 semanas decimos que ese bebé tiene la madurez pulmonar suficiente, la cantidad suficiente de surfactante para poder respirar por sí mismo cuando sale del útero. ¿Sí? Entonces es un bebé viable, por decirlo así. ¿Sí? Y pues se considera completamente maduro, por decirlo así, hasta las 41 semanas. O sea, hasta las 41 semanas tiene ese bebé para nacer, por decirlo así. Si pasan las 41 semanas, se debe sacar el producto, porque algunos tienen la idea de que, ay no, que se quede nomás, va a crecer más. No, si ya han completado las 41 semanas, es el tiempo límite, la placenta ya se hace más vieja, empieza a infartarse, empieza a calcificarse, y a medida que sigue pasando el tiempo, la perfusión, la calidad de oxigenación y de nutrición que esa placenta vieja le da al bebé es cada vez peor. Entonces, en vez de mejorar, el bebé va a empezar a empeorar porque va a empezar a tener hipoxia, a desnutrirse, a perder peso. Entonces, no se recomienda pasar las 41 semanas. Si no nace hasta las 41 semanas, entonces hay que realizar la cesárea, la inducción, qué sé yo, ¿sí? Pero si quieren nacer el bebé antes de las 37 semanas, o sea, si empieza a contraerse el útero antes de las 37 semanas, mientras más pequeñito es el producto, más riesgo existe. Entonces, por ejemplo, digamos que les llega una paciente embarazada de 31 semanas, que estamos lejos todavía de las 37. 31 semanas, pero el útero ha empezado a contraerse y son contracciones con una intensidad y una duración suficientes para iniciar un trabajo de parto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inhibir esa contracción uterina, porque si no, ese bebé va a nacer prematuro, va a necesitar terapia, tal vez me haga síndrome de membrana hialina, se me complique y se puede morir, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Relajar el útero para que ese bebé se quede donde tiene que estar todavía hasta que complete su maduración, ¿sí? Entonces, la ritodrina es uno de los fármacos que sirve bastante cuando ya hemos pasado las 20 semanas de gestación y se nos está queriendo adelantar el parto, ¿sí? ¿Qué debemos considerar? Como en todos los casos, como decimos, el fármaco tocolítico, como se les llama, va a hacer que el útero se relaje y que no se adelante el parto, pero tengo que ver la causa, porque no es normal
que en este caso una embarazada de 31 semanas esté teniendo contracciones tan intensas como para originar un trabajo de parto. No es normal. Obviamente no son contracciones de Braxton Hicks, que estas son normales, pero tienen una intensidad y una duración absolutamente diferente de contracciones reales. Entonces, tengo que buscar la causa. ¿Qué pasó para que ese útero empiece a contraerse con esa intensidad? ¿Sí? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, puede ser una infección. ¿Sí? Por ejemplo, si está con una infección del tracto urinario o con una infección vaginal, por ejemplo, la pacientita, obviamente la infección va a hacer que se liberen prostaglandinas y las prostaglandinas estimulan de forma potente la contracción uterina. Entonces, si no controlo el problema infeccioso, el tocolítico tarde o temprano va a fracasar. Me va a mantener relajado el uterito, va a estabilizar a la paciente, pero como la infección sigue ahí, se van a seguir produciendo prostaglandinas y me va a contrarrestar el efecto del fármaco y otra vez va a empezar a contraerse el útero, ¿sí? Entonces, tengo que controlar el proceso infeccioso. Por eso es importante analizar la causa, ¿sí? O por decirles, puede ser que esta mamá nos dice que 2 días antes de que empiece a contraerse el uterito se cayó. Estaba caminando en la calle, su barriguita está así bien grandecita y bueno, pues no miró bien la pobrecita y pisó mal y se ha caído, tenía un golpe, además se ha asustado, se ha estresado, ha tenido un poquito de hemorragia y ha empezado a contraerse el útero. Entonces hacemos una ecografía de control, vemos y hay un desprendimiento prematuro de placenta. Terrible, peligrosísimo para el bebé, para la mamá. Entonces esa mamá se va a quedar internada. Y vamos a ir analizando porque en cualquier rato se nos puede complicar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el tocolítico nos va a ayudar a ganar un poco de tiempo para iniciar, por ejemplo, la maduración pulmonar. Le vamos a pasar a la mamá, le vamos a dar corticoides y demás para inducir maduración pulmonar de ese bebé y que cuando nazca tenga más probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de complicarse. Pero sabemos que es una bomba de tiempo. Si hay un desprendimiento de placenta, si esperamos mucho, se nos puede ir la mamá y el bebé. Entonces vamos a tener que interrumpir esa gestación en cualquier momento. Vamos a ir vigilando, la mamá va a estar completamente quietita en la camita lo que les resta de gestación. Vamos a hacer maturación pulmonar, vamos a ir monitorizando el bienestar del bebé y en el momento en que algo se empieza a alterar o la mamá o el bebé, a quirófano y vamos a sacar ese bebé, ¿sí? Entonces, en cada caso va a ser diferente. Entonces, si fuera, por ejemplo, una placenta previa también es alto riesgo obstétrico. Entonces, también vamos a valorar, ver qué tipo de placenta previa es, si es total, si es parcial, si es marginal, porque en base a eso vamos a ir decidiendo. O pasa muchas veces que, por decir, la mamá seguía trabajando, estaba haciendo mucho esfuerzo, el bebé es grande, el líquido amniótico es abundante, y pues en algunas de esas actividades que hace se ha roto en algún lado la bolsa de las aguas, como le decimos, ¿no? Corium, se ha roto. No es una ruptura grande porque la mamá nos dice que no ha percibido salida importante líquido, que algún rato un poquito humedece la ropita interior, pero nada más. Y hacemos una cristalografía y vemos característico el signo de que existe líquido amniótico. Si hay líquido amniótico, quiere decir que hay perforación, aunque la mamá no haya tenido pérdida de líquido evidente, ¿no? Puede ser que hay una ruptura pequeñita y que por ahí está drenando de a gotita líquido amniótico. Eso también es una bomba de tiempo, o sea, no vamos a poder reparar la lesión. La mamá tiene que estar lo más quietita posible y tenemos que ganar tiempo, inducir maduración pulmonar y cualquier rato vamos a tener que interrumpir esa gestación porque si esperamos mucho, esa puerta de entrada puede facilitar el ingreso de un agente infeccioso, nuestro bebecito va a hacer sepsis, se nos va a complicar, o sea,
Fíjense, en cada caso tengo que analizar por qué se está contrayendo ese útero. Y son muchísimas las causas. En algunos casos voy a poder corregir la causa. Si fuera una infección, por ejemplo, podría ser el tratamiento del cuadro infeccioso y ya no se va a contraer el uterito y vamos a lograr llegar hasta las 41 semanas. ¿Sí? Pero si fuera una ruptura de las bolsas, no, esas no las voy a solucionar. Si fuera un desprendimiento de placenta, tampoco. Si es una placenta previa, tampoco. Entonces voy a ganar tiempo, voy a tratar de prolongar lo más posible la estancia del bebecito dentro de la cavidad uterina para que madure y para que tenga menos complicaciones al nacer, pero en algún momento voy a tener que interrumpir esa gestación. Entonces, en cada caso va a ser diferente. El tocolítico me ayuda, pero otra vez no está solucionando la causa. ¿Sí? Tengo que analizar. Bien, otro simpático mimético es la dobutamina. La dobutamina es agonista beta 1. Va a trabajar aumentando de nivel ciclasa y por lo tanto AMP cíclico. Y fíjense, se usa dosis inicial de 2 a 5 microgramos por kilogramo minuto y dosis de mantenimiento de 10 a 15 microgramos kilogramo minuto. Por la dosificación ya nos podemos dar cuenta fácilmente que para este tipo de dosificación vamos a necesitar una bomba de infusión. Eso implica que van a ser pacientes de alto riesgo, que van a estar hospitalizados y probablemente estén en terapia intensiva porque van a necesitar una bomba de infusión. ¿Sí? Entonces, ¿en qué casos? Si es agonista beta 1, pues lo primero que pienso es, voy a tener potente efecto en corazón. Entonces, el efecto inotrópico positivo, la contractilidad miocárdica es lo que más voy a afectar. Entonces, se usa en pacientes con shock cardiogénico o insuficiencias cardíacas agudas. Igual que en los casos donde hemos visto estos cuadros, tengo que buscar la causa del shock. ¿Por qué está con shock cardiogénico? ¿Por qué ha hecho insuficiencia cardíaca aguda? Porque esto me va a obligar al corazón a trabajar de forma más eficiente, pero no está solucionando el problema. ¿Por qué ha llegado el paciente a esta condición? Si no la corrijo, el fármaco va a fracasar en algún momento. Entonces veré volemia, líquidos, electrolitos, patología de base, descompensación, para ir corrigiendo. El fármaco me ayuda, me da tiempo, pero no me resuelve la causa. ¿Sí? Y bueno, otra de las razones por las que se usa a nivel intrahospitalario es porque requiere una titulación constante a nivel plasmático, porque es un fármaco bastante potente y peligroso. ¿Sí? Otro de los fármacos ampliamente utilizados en nuestro medio es el salbutamol. Este, podemos decir, es el que más se usa en nuestro medio en pacientes con problemas respiratorios como asma. En las crisis asmáticas, el salbutamol es nuestro brazo derecho, ¿sí? Entonces, el salbutamol, fíjense, es agonista beta 2. Cuando hablamos del efecto agonista beta 2 del salbutamol, vamos a ver un aumento de la adenilciclasa como mecanismo de acción, aumento del AMP cíclico, lo que va a producir broncodilatación. Por eso es que se usa sobre todo en pacientes con asma, se puede usar como coadyuvante en algunos pacientes con cuadros crónicos, aunque no es lo ideal, pero también se puede usar. Una ventaja del salbutamol es que viene prácticamente en todas las presentaciones. Tenemos jarabe, tenemos comprimidos, tenemos los dispensadores o inhaladores a dosis medidas, que son los que usan los asmáticos, ¿no? Que disparan los PAF con el dispensador. Tenemos soluciones para nebulizar también. Entonces depende de qué necesitamos. En el caso de los inhaladores a dosis medidas, usamos en general 2 PAF cada 4, cada 6 horas. Pero depende de cómo esté el paciente. Si estamos con una crisis muy marcada, podemos utilizar de 2 hasta 8 PAF cada 20 minutos por 4 o 5 ciclos hasta estabilizar al paciente, ¿sí? O hasta llegar a un servicio de emergencia. Las dosis en adultos en miligramos son de 2 a 4 miligramos cada 6 o cada 8 horas y en niños de 1 a 2 miligramos cada 6 o cada 8 horas, que viene en jarabito. Obviamente lo que tengo que pensar es que si uso la vía oral, la aparición de los efectos adversos es mayor, es más rápida y más intensa. Por eso la mejor vía sigue siendo la vía inhalatoria. Es la mejor vía que tenemos para cuadros respiratorios, porque el efecto parece más rápido donde necesitamos, que es la vía respiratoria,
y los efectos sistémicos tardan en aparecer y son de menor intensidad. No estamos diciendo que no van a aparecer, sí van a aparecer, sobre todo la taquicardia, pero son menos intensos que cuando usamos los fármacos por vía sistémica, ¿sí? Van a relajar el músculo liso vascular y también es una alternativa al salbutamol en amenaza de parto pretérmino, como la ritodrina que vimos antes, beta-2 selectivo. La diferencia es que para una amenaza de parto pretérmino no puedo usar estas vías, se usa por vía rectal, supositorio, ¿sí? Y en nuestro medio pues no tenemos supositorios. Entonces, por esa razón no es muy conocido el uso del salbutamol en este tipo de casos y la que más se usa es la ritodrina. Bien, descansen 10 minutitos y continuamos, ¿ya?
Bien, continuaremos entonces. El fenoldopam también es simpático mimético, es agonista DOPA 1. Va a actuar activando la adenilciclasa. Y vamos a ver que el fenoldopam es útil en pacientes con hipertensión arterial, nos va a ayudar a relajar el músculo liso vascular y de esa forma nos va a ayudar a disminuir los niveles de presión. Entonces, fíjense, es simpático, pero por el efecto DOPA que tiene, va a ser útil en hipertensión para bajar más bien la presión arterial y controlar al paciente. Se requiere también una constante titulación y es comúnmente utilizado en servicios de terapia intensiva, ¿no? En pacientes críticos, pacientes graves. En el caso de la bromocriptina también es agonista DOPA, pero es agonista DOPA 2. Entonces, DOPA 2 vamos a tener principalmente efecto a nivel de sistema nervioso central. Entonces, ahí va a inhibir adenilciclasa. Una de las dosis más usadas en cuadros cortos, podríamos decir, es de 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas por 14 días. Entonces vamos a ver que esta, por ejemplo, lo que hace es restablecer la acción de la dopamina, estimulando los receptores dopaminérgicos. Entonces, los cuadros en los que más se conoce su aplicación es la enfermedad de Parkinson, pero no es el tratamiento de primera elección. En Parkinson se usa mucho más la L-DOPA, que es precursor de la dopamina, y en el organismo se convierte en dopamina, más que cualquier otro. Y obviamente en Parkinson no vamos a usar solo 14 días. Si usamos bromocriptina vamos a usar por periodos más largos de tiempo. En cambio, en la hiperprolactinemia es mucho más usada la bromocriptina que cualquier otro fármaco que actúa en el sistema dopaminérgico. Entonces, por ejemplo, es en la hiperprolactinemia en la que se pueden utilizar hasta los 14 días que se menciona, ¿sí? Depende también de la causa específica, los elementos en los que se tenga que producir o utilizar. Porque, por ejemplo, podría haber una hiperprolactinemia que necesitamos interrumpir en una pacientita embarazada que, bueno, no embarazada, que ha dado a luz, ha tenido un bebé y está contraindicada la lactancia, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una mamá VIH positiva. Entonces, en ese caso, o sea, esa leche no le va a servir a ningún otro bebé, está absolutamente contraindicada la ingesta de esa leche. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas situaciones? Lo que vamos a hacer es suspender la lactancia, porque el exceso de producción de prolactina en esa mamá va a hacer que los senos se ingurgiten, se llenen de leche, eso genera dolor, además se pueden formar abscesos, entonces es un problema complejo que debemos suprimir, debemos suspender la lactancia. Entonces en esa mamá, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar el fármaco para cortar la producción de leche. Pero también puede haber hiperprolactinemia en pacientes que no están dando de lactar y a veces que ni siquiera tienen progenie por alguna desregulación hormonal y también se puede utilizar, pero obviamente hay que investigar la causa de esa hiperprolactinemia, ¿sí? Otro de los fármacos que se puede usar dentro de los simpático-miméticos es la dopamina. Y la dopamina sintética es bien interesante, ¿no? Porque lo que se ha visto es que dependiendo de la dosis que utilizamos, va a variar el efecto que vamos a conseguir. Por ejemplo, podemos tener efecto agonista DOPA y beta, es decir, estimulación de receptores dopaminérgicos y beta adrenérgicos de forma directa. También podemos tener efecto alfa indirecto, es decir, que se produzca una vasoconstricción de forma indirecta y además se puede afectar la liberación de noradrenalina. Entonces, dependiendo de la dosis, los efectos predominantes van a variar de forma importante. ¿Qué es lo que vamos a observar? Por ejemplo, fíjense acá, cuando usamos cuando usamos dosis entre 0,5 a 2 microgramos por kilogramo minuto, va a predominar el efecto DOPA. ¿Cuál sería el efecto DOPA predominante? La vasodilatación que hemos mencionado, pero que es predominante en ciertas localizaciones. Entonces tenemos una vasodilatación esplácnica y renal importante
lo que va a mantener un flujo renal alto, mejorando el gasto urinario y la excreción de sodio. En algún momento mencionábamos que estos efectos en estas localizaciones van a ser efectos protectores en estos sitios, favoreciendo una mejor respuesta frente a algunos estímulos o protegiendo, podríamos decir, estas zonas de la hipoperfusión que puede ser bastante dañina. Si le damos dosis más altas, entre 2 a 5 microgramos kilogramo minuto, predomina el efecto beta, o sea, ya empieza a marcarse más, podríamos decir, el efecto sobre la bomba. Entonces vamos a tener un aumento del gasto cardíaco por el efecto inotrópico positivo beta en el corazón, con pocos cambios en la frecuencia, la presión arterial y la resistencia vascular periférica. El efecto principal va a ser en la bomba. Si le damos dosis más altas, 10 microgramos por kilogramo minuto aproximadamente, empieza a aparecer un efecto alfa y predomina sobre el beta y sobre el dopa. Es decir, si bien aumenta el gasto cardíaco, vamos a tener un aumento importante en la frecuencia cardíaca y sobre todo en la presión arterial por el efecto en la resistencia vascular periférica. Entonces ya tenemos un efecto sistémico más intenso. Y si le damos dosis por encima de 10 microgramos kilogramo minuto, predomina sobre todos los demás el efecto alfa. Por eso decimos hay efecto alfa puro, porque lo que va a haber de forma intensa va a ser un aumento de la resistencia vascular periférica, un aumento de la presión arterial muy marcado, lo que va a producir esa respuesta intensa en el paciente. ¿Por qué nos interesa esta variabilidad de respuesta? Porque dependiendo de lo que necesitamos en el paciente puede ser diferente nuestro objetivo y en base a ese objetivo es que vamos a decidir qué dosis nos van a servir en cada caso en particular. Por ejemplo, si tenemos un paciente con shock cardiogénico, ¿sí? Postinfarto de miocardio, por ejemplo, vamos a empezar con dosis beta, entre más o menos 5 microgramos kilogramo minuto, pero progresivamente vamos a ir aumentando. ¿Por qué? En este caso, uno de nuestros objetivos, o si quieren, una de nuestras prioridades en el paciente va a ser estimular y mantener la función de la bomba, ¿sí? Pero obviamente, poco a poco vamos a ir aumentando la dosis para ir regulando también a nivel periférico un incremento de la presión arterial y mantener estable al paciente. Siempre analizando cuál es la causa específica del problema para ver si la podemos ir corrigiendo. Si tuviéramos un shock cardiogénico por una falla cardíaca congestiva, es más común usar la dobutamina que ya hemos visto antes, pero si no hay dobutamina, una buena alternativa es la dopamina. En pacientes con shock séptico, fíjense, nos interesaría dosis beta y dosis alfa. ¿Y por qué mencionamos estas dosis? Porque cuando tenemos un paciente con shock séptico, el problema de base es la sepsis, es decir, la infección sistémica que tiene el paciente. Esa infección sistémica que tiene el paciente va a determinar, por un lado, que fracase la vasculatura, porque va a comprometer las paredes de los vasos sanguíneos y los vasos se relajan, se distienden, no responden, ¿sí? Entonces hay una caída brusca de la presión arterial. Y por otro lado, el corazón que va a intentar mantener los niveles de presión, la función cardiovascular, etcétera, va a fracasar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la bomba? Va a intentar compensar, va a intentar mejorar, por decirlo así, la función, pero va a empezar a colapsar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Reforzar la función de la bomba y reforzar la respuesta vascular para estabilizar al paciente. Por eso decimos que necesitamos los dos, necesitamos trabajar en la bomba, pero también en la vasculatura periférica, porque si no manejamos la vasculatura, la bomba va a trabajar y colapsar porque los vasos no responden. Entonces necesitamos los dos.
Pero como hemos dicho ya varias veces, si no corregimos en este caso la sepsis, es decir, el problema infeccioso, tarde o temprano los inotrópicos positivos y los fármacos vasoactivos van a fracasar. Entonces, al mismo tiempo que vamos a estar manejando estas dosis para estabilizar sistema cardiovascular, perfusión, etcétera, tenemos que bombardear a ese proceso infeccioso para lograr estabilizar al paciente, ¿sí? Vamos a dar también un soporte circulatorio post-bypass coronario, o sea, en esos casos también van a ser de mucha utilidad estos fármacos. Y vamos a ver que en esos casos vamos a tener o buscar iniciar con dosis de 5 microgramos kilogramo minuto. Otra vez aquí estamos manejando dosis beta, que lo que necesitamos es reforzar o dar un poquito más de soporte a la función cardíaca, ¿sí? Entonces, en cada caso vamos a ir viendo cómo vamos a manejar al paciente en particular. Bien, otro grupo importante cuando hablamos de este grupo farmacológico es el de las anfetaminas, donde tenemos al metilfenidato como el principal representante de este grupo. Y vamos a ver que estos fármacos son importantes porque a medida que han ido pasando los años, se han empezado a utilizar en más situaciones, podríamos decir, ¿no? Y estos son fármacos de acción indirecta, porque no van a ir a actuar específicamente en el receptor, sino que lo que van a hacer es facilitar la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Entonces, son bastante potentes. Y como decíamos al inicio del capítulo, cuando hablamos del efecto psicoestimulante, con las anfetaminas es mucho más intenso que con las catecolaminas mismas. Entonces, el metilfenidato es muy conocido por su potente efecto psicoestimulante, pero además sube la presión de forma muy intensa y disminuye el apetito de forma importante. Entonces, ¿qué vamos a ver? Normalmente se usan dosis iniciales entre 5 y 20 miligramos, como monodosis o hasta 3 dosis diarias, y progresivamente se va aumentando cada 1, cada 2 días, y teóricamente no deberíamos pasar los 60 miligramos por día, ¿sí? Y en los niños se inicia con 0,3 hasta 1 miligramo por kilogramo día, y se recomienda no pasar de 2 miligramos por kilogramo día, ¿sí? Pero pues en todos los casos se debe individualizar las dosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En base a los efectos que estamos mencionando, es la aplicación, si quieren, o la utilización del fármaco. Entonces, fíjense, este efecto de inhibición del centro del apetito es una de las razones por las que se ha empezado a utilizar en pacientes con obesidad, ¿sí? Entonces, en los pacientes con obesidad, obviamente no es el tratamiento de primera elección. Van a ser pacientes que tienen obesidad de larga data, en los que se han intentado otras alternativas terapéuticas y no se ha conseguido resultados eficientes. O sea, se han intentado otros fármacos, se han intentado dietoterapias, se han intentado regímenes estrictos de ejercicio o dieta y otras alternativas, y aún así no se ha logrado un resultado adecuado. Entonces, normalmente este va a ser utilizado por el endocrinólogo, ¿sí? Y suelen asociar las anfetaminas con, por ejemplo, hipermetabolizantes como hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas y algunos hipoglicemiantes como la metformina, por ejemplo, ¿no? Entonces, están usando asociación, por ejemplo, de hormonas tiroideas, metilfenidato y metformina.
es una bomba, literalmente es una bomba de fármacos que lo que va a hacer es, primero, acelerar el metabolismo del paciente. Segundo, obligar al organismo a quemar sus propias reservas. Y tercero, la anfetamina va a cumplir la función de suprimir el centro del hambre. Va a bajar el apetito. Y por eso el paciente va a tener menos ansiedad por comer. Vamos a obligar a su organismo a quemar grasa, pero además deben acompañar esto de regímenes estrictos de actividad física que tiene que ser vigilada, supervisada y controlada, junto con la dieta, ¿sí? Y estos regímenes realmente están logrando que los pacientes bajen 20, 30, 40, 60 kilos, ¿sí? Entonces, están habiendo resultados importantes. Obviamente, ¿qué debe entender el paciente? Así como estos fármacos no han, o bueno, en realidad la obesidad que tiene no apareció de un día para otro, o en una semana o en un mes, tampoco va a desaparecer en una semana o en un mes, ¿sí? Así como se ha vuelto obeso en años, también va a desaparecer o se va a controlar la patología de base en años, ¿sí? Entonces, no son tratamientos cortos y requieren una estricta vigilancia del especialista. Entonces, estos pacientes sí, cada cierto tiempo van a hacer sus controles, el especialista va a considerar si les va a seguir dando el fármaco, si intercala con otros, si hace pausas terapéuticas, porque no se olviden que estos tienen las características de droga, es decir, producen tolerancia y producen dependencia. Entonces, deben ser estrictamente vigilados, ¿sí? Pero se está usando y con resultados bastante adecuados. Obviamente en estos casos se usan por periodos largos de tiempo y se tiene que vigilar al paciente, ¿sí? Otra situación en la que se están usando mucho estos fármacos son los déficits de atención por hiperactividad en la infancia, ¿no? Y se han debido dar cuenta que la incidencia actual que tenemos de HTDA, autismo y demás ha aumentado de forma importante. Y por un lado, obviamente, una de las causas de ese incremento es que ahora se diagnostica más de lo que se diagnosticaba antes. Entonces, por un lado, no es tanto incremento, sino que ahora sí se diagnostica y antes no se diagnosticaba mucho. Pero también existen muchos elementos nutricionales, ambientales, genéticos y demás que están determinando que sí aumenten los casos en relación a lo que se veía antes. Entonces sí hay más casos, ¿no? Obviamente tampoco nos vamos a ir al extremo que querían mencionar algunos maestros que decían el 80% de los estudiantes hoy en día son hiperactivos. Mentira. O sea, no es un déficit de atención por hiperactividad, no es una hiperactividad patológica. Que sí, los niños hoy en día son mucho más exigentes, demandantes, hiperactivos que hace 20, 30, 50 años, claro que sí. Y es lógico que van a ser, porque ahora tienen pues hiperestimulación, tienen medios audiovisuales, propagandas coloridas, programas de televisión, computadoras, celulares, tablets, etcétera, están hiperestimulados. Entonces, con tanto estímulo, ¿cómo vamos a esperar que no exista hiperactividad? ¿No es cierto? Es una consecuencia lógica, pero no es una hiperactividad patológica, sino que al tener tanto estímulo externo, esos cerebritos están pues funcionando a 1000 por hora. Y lo que hay que hacer es canalizar esa estimulación en cosas benéficas, que hagan arte, que hagan deporte, que focalicen esa hiperactividad en algo productivo. Y por eso es que tenemos también niños brillantes, ¿no es cierto? Pero un porcentaje pequeño nada más es el que va a tener una hiperactividad patológica. Y estos niños no son niños tontos, ¿sí? O sea, los niños con TDAH son niños brillantes, son muy inteligentes. El problema es que por el trastorno que tienen, no logran concentrarse tiempo suficiente en nada, ¿sí? Su cerebrito es demasiado difuso, está, qué sé yo, está atendiendo y ve una mosca que está volando y mira la mosca y luego ve una hormiga en el piso y luego ve, qué sé yo, un perro y luego un gato y luego el guato del zapato de su compañero, o sea, su mente está volando, como decimos.
Y el problema es que como no logran concentrarse suficiente tiempo en algo específico, no aprenden, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que conseguir en estos niños es que centren su atención el suficiente tiempo en algo para que puedan aprender. Nada más, porque inteligentes sí son, y son muy inteligentes. Pero necesitamos ayudarles a enfocarse, a concentrarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos con el metilfenidato en esos niños. Ayudamos a que se concentren, a que presten atención por periodos más largos de tiempo en algo específico y eso permite que aprendan, ¿sí? Entonces se usa en ese tipo de cuadros. También se usa en la narcolepsia y la apatía, entendiendo que estos son, o sea, también son patológicos, ¿no? En la narcolepsia el paciente no consigue mantenerse despierto y no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer nada porque se está durmiendo todo el día. Entonces nos van a ayudar a que esté despierto. En la apatía, también es una apatía patológica, en la que el individuo no tiene interés por hacer nada, ni siquiera por vivir, por comer, por nada. Pero también es patológico, ¿no? No cuando estamos con nuestro estado bipolar que no queremos hacer nada. No, eso es parte de nuestra naturaleza, no es patológico. Pero cuando es una apatía patológica, de verdad el individuo no tiene interés absolutamente por nada. Entonces lo ayudamos también a interaccionar, a relacionarse de forma más eficiente, ¿sí? Y dentro de este grupo hablamos del modafinilo, que si bien no es una anfetamina específicamente, es muy parecido, es primo hermano, podríamos decir, de las anfetaminas. Este modafinilo es el famoso Resotil. Y lo mencionamos aquí porque lo están usando a patadas en sus épocas de exámenes. Bueno, ahora que están en cuarentena, no sé si seguirán usando porque en teoría tienen un poquito más de tiempo. Pero ahora que están volviendo a sus rotes, están empezando exámenes, o sea, me imagino que van a volver a usar. Entonces, es una sustancia peligrosa porque puede haber tolerancia, puede haber dependencia, pueden haber trastornos después del ciclo circadiano, de la respuesta cognitiva, puede haber desenmascaramiento de problemas psiquiátricos que antes no habían debutado. Y obviamente, lo que yo siempre les digo cuando vemos al modafinilo es analicen el riesgo-beneficio. O sea, si me va a mantener despierto y realmente voy a aprender lo que estoy estudiando, o sea, fabuloso, perfecto, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero si me mantiene despierto, pero logro captar algo para el examen y después no me acuerdo nada, o peor aún, estoy despierto, pero estoy como sonso porque no aprendo nada, así leo y leo y leo y no avanzo, entonces, ¿qué sentido tiene usarlo? Lo único que estoy haciendo es exponerme al riesgo, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es organizarme mejor para no tener que depender de una sustancia para estar despierto porque el tiempo no me alcanza para lo que tengo que estudiar. Entonces debo organizar mi tiempo más adecuadamente. Entonces, no sé, por lo menos hasta ahora, en todas las personas que sé que han usado y que me han comentado el efecto, realmente el nivel de aprendizaje bajo el efecto de la sustancia no es óptimo. Entonces, no tiene un real beneficio, ¿no? Para la utilización, o me mantiene despierto, logro estudiar más, voy y regurgito los conocimientos en el examen y después no me acuerdo nada, entonces, ¿de qué sirve? Porque recuerden que siempre les digo, ¿no? Es cierto que nuestro objetivo urgente es aprobar, pero nuestro objetivo importante es aprender. Y si no estoy aprendiendo, solo me estoy haciendo daño, ¿sí? Bien, y no podemos dejar de mencionar en este grupo a la cocaína y a la tiramina. La tiramina no es peligrosa, está ampliamente distribuida en quesos fermentados, es ahí donde se la ha descrito, y es un simpático mimético de acción indirecta. Lo que hace es favorecer la liberación de catecolaminas y esto está relacionado a esa sensación de placer, de bienestar, de agrado que perciben las personas que les gusta degustar quesos, ¿no? Entonces se la ha descrito ahí, pero pues no tiene nada de peligroso. En cambio la cocaína sí, porque es una droga de abuso. Y la cocaína sabemos que pues no vamos a tapar el sol con un dedo, sabemos que nuestro país es un productor importante de cocaína. Estos últimos años
se ha producido cantidades masivas y el consumo en nuestros jóvenes también ha aumentado de forma importante. Entonces, es importante porque pertenece a este grupo. Es simpático mimético de acción indirecta. Inhibe la recaptación de neurotransmisor y por lo tanto produce efecto psicoestimulante que es súper intenso, es breve, pero es muy intenso y se asocia con el individuo, o bueno, se asocia por producir de placer, de bienestar en el individuo por estimulación intensa de los centros del placer. Independientemente de la vía por la que se use, ya sea fumada, inhalada, inyectada, vamos a tener ese efecto, ¿sí? Entonces es importante analizar porque vamos a tener pacientes que van a llegar intoxicados con cocaína. O por ejemplo, algo que ha aumentado masivamente estos años son los body packers, ¿sí? Es decir, las mulas que les decimos, ¿no? Los transportadores intestinales de cocaína. Y no están transportando solo cocaína en polvo, sólida, que es la que clásicamente conocíamos. Es increíble el aumento que ha habido del transporte de clorhidrato de cocaína, que es la forma líquida y más pura de la sustancia y de la que se saca más rédito económico. Y obviamente esa es mucho más peligrosa porque dosis menores pueden ser letales. Entonces sí llegan casos de los que se les perforan los condones, los preservativos en los que introducen la sustancia y obviamente el paciente llega intoxicado, ¿no? Entonces, bien importante conocer también esto porque vamos a tener muchos casos, ¿sí? A medida que están pasando los años, están aumentando más los casitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado los simpático-miméticos. La siguiente clase vamos a empezar los antiadrenérgicos, que serían los opuestos a estos. Van a ver que autónomo va a seguir siendo nuestra base para entender estos capítulos. Entonces vean cómo autónomo, que es un tema tan sencillito y tan fisiológico, es súper importante para estos 4 temas, ¿sí? Bien, les llamaré listita y vamos a quedar ahí. André. Presente, doctor. Presente, doctor. Max. Presente, doctor. María Alejandra. Presente, doctor. Valentina. Presente, doctor. Sofía. Presente, doctora. Marco Antonio. Presente, doctora. Natalia. Presente, doctor. Camila. Presente, doctor. Caterine. Presente, doctora. Erika. Presente, doc. Clara Evelyn. Presente, doc. Roxana. Presente, doctora. Wilson. Presente, doctora. Lucía. Presente, doc. Gabriela. Presente, doc. Cristian. Presente, doc. Adriana. Presente. Ronald. Carla Cecilia. Presente, doctora. Ryan. Debra. Presente, doctora. Madai. Presente, doctora. Cristian. Presente, doctora. Paul. Micaela. Presente, doc. Cielo.
Presente, doctora. Alexandra, Presente, doc. Adriana, Presente, doc. Araceli, Presente, doc. Francisco, Presente, doc. Mateo, Presente, doc. Angie, Presente, doctora. Adriana, Presente, doctora. Camilo, Presente, doctora. Darío, Chaska, Yesenia, Presente, doctora. Raiza, Presente, doc. Carolina, Presente, doctora. Camila, Aleida, Presente, doctora. Alenka, Presente, doctora. Sofía, Presente, doctora. Cristian, Presente, doctora. Anthony, Mirta, Presente, doctora. Andrea, Presente, doctora. Priscila, Presente, doctora. Mohammad, Presente, doctora. Luciana, Presente, doc. Valeria, Presente, doctora. Kelly, Presente, doctora. Stephanie, Presente, doc. William, Presente, doctora. Thais, Presente, doc. bien, Doctora, ¿sí? Camila Pérez puso en el chat de que está presente, que estaba sin micrófono, por si acaso. Ya, muchas gracias. Ok, vamos a quedar ahí entonces. Tengan buen fin de semana, estudien, que ya se aproxima nuestro examen, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Gracias, doc. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Hasta luego, doctora. luego.